Bienvenidos al podcast del Billy Nathan Fest, edición Guatemala. Nos acompaña ahora Michelle Caputi, gerente de División de Alianzas Estratégicas de Banco Industrial y team leader de Sigi. Michelle, es un gusto que nos acompañes el día de hoy. Y quisiera comenzar dándole contexto a nuestra audiencia. Cuéntanos cómo se encuentra la bancarización en Guatemala y cómo se encuentra el acceso a financiamiento dentro del país. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias Luis y a todos por habernos incluido en este podcast, y no solamente en el podcast, sino en el evento en el que estamos hoy, que es el primer Building Fest que se realiza en Guatemala en el 2025. La verdad que es mucho orgullo que Guatemala esté recibiendo un evento de esta magnitud, y eso justamente influye en lo que hablamos al principio de bancarización. La verdad que la bancarización es una barrera que se ha roto en casi todos los países de Latinoamérica. En poco se habla todavía del reto de la bancarización. Sin embargo, en Centroamérica y en especial en Guatemala todavía sigue siendo una tarea pendiente. Hace poco se actualizaron las cifras de bancarización y ya podemos hablar que ha superado el 60% de las personas económicamente activas. Sin embargo, todavía existen brechas porque estas personas son cuentas. No significa o que las use, y lo que sí sabemos es que casi ninguno tiene crédito. Solamente el 10% de ese 60% tiene realmente acceso al crédito, y sabemos que el crédito es una parte importante para generar equidad, para generar desarrollo. Adicionalmente, del uso cotidiano de ese instrumento bancario. Entonces, de ahí es que la estrategia de Banco Industrial, como la organización de mayor tamaño, solidez, solvencia y sobre todo potencia de innovación en Guatemala y también en Centroamérica, ha enfocado mucho de sus esfuerzos de los últimos 3 años en cerrar esa brecha y alcanzar esos segmentos que están incluyéndose económicamente y que están siendo parte del día a día en Guatemala. Excelente. Y ustedes juegan un rol clave en el cierre de estas brechas y en la inclusión financiera. Dentro de esa misión por ir cerrando esta brecha, ¿qué papel juega la tecnología y la innovación? A ver, es fundamental. La tecnología le permite dar acceso a todas las personas de una forma sencilla, escalable y con una inversión ínfimamente menor que tener footprint físico, ¿sí? Cuando hablábamos antes de bancarización, requería mucha infraestructura física, seguridad y una cantidad de cosas que generaban una gran inversión. Ahorita con la tecnología podemos facilitarlo y alcanzar en todos los rincones en un momento. Sin embargo, hay algo que sigue siendo un reto en Guatemala, y es la estabilidad de las conexiones a Internet y la profundidad de estas conexiones a Internet en todos los lugares de Guatemala. Entonces ahí tenemos un reto. Sin embargo, nosotros en Banco Industrial, como te comentaba antes, enfocados en lograr ese ángulo diferenciador, empezamos a ver casos de éxito en Latinoamérica, y entre esos encontramos casos como Yape en Perú o Nequi en Colombia, que en algunos casos tenían retos similares, incluso en zonas con poca conectividad o personas como en sitios muy remotos, y estaban logrando tener tracción, y justamente era porque habían logrado descifrar esa necesidad o ese dolor de la persona y alcanzarlos con soluciones muy fáciles y pensadas y diseñadas desde la necesidad de esa población. Y es por eso que Banco Industrial lanza esa iniciativa, no tanto desde el punto de vista de innovación, de romper paradigmas, sino de poder servir a una población con una solución que estuviese hecha desde su necesidad. De ahí, en el 2023, nace Sigi, que es una aplicación que se crea en el seno de Banco Industrial como una startup, con una cultura nueva, una marca nueva, todo creado específicamente para ese segmento y para alcanzar, cerrar esa brecha e incluir financieramente a todas esas personas. Excelente. Banco Industrial tiene un contexto por el cual quiere generar un cambio, tiene un conjunto de usuarios y también ve experiencias en otros países de la región que ya han sido exitosas. ¿Cómo fue la adaptación de Sigi y cuáles han sido los aprendizajes que han tenido a lo largo de estos años mientras han conocido cada vez más el comportamiento de sus usuarios? Sí, a ver, desde el día 1 es un reto, porque revolucionar una organización que tiene más de 50 años de existir, donde lo ha hecho muy bien y lo ha hecho llegar a donde ha llegado, el romper el status quo y empujar
los paradigmas y crear una nueva cultura con este startup dentro que iba a alcanzar esos nuevos segmentos, ya eso era un reto que teníamos intrínseco en el banco, ¿no? Ujú. Y la verdad que se logró avanzar muy rápido porque existe un compromiso desde los accionistas, el senior management, en el apoyo y sobre todo en la confianza que estábamos dando los caminos correctos. Como bien dijiste tú, vimos otras experiencias. No significa que a otro le vaya bien, que a ti te vaya a ir bien, pero si tienes la convicción y si tienes el apoyo adecuado y sobre todo el empoderamiento adecuado, seguramente lo vas a poder conseguir. Y de ahí fue donde empezamos a dar esos pasos de alcanzar. Sin embargo, hubo retos muy importantes. El proceso, sobre todo cuando se habla de fallar, innovar, fallar, aprender y volver a iterar y volver a probarlo, lo hemos hecho en Sigi. Para darte una estadística, nosotros el aplicativo se ha actualizado cerca de 98 veces en los últimos 2 años. Eso equivale a cerca de 2 veces por semana y cada actualización lleva más o menos entre 30 y 45 cambios, mejoras, fixes, etc. Y es porque constantemente estamos haciendo entrevistas, recibiendo la voz del cliente, tanto de las redes sociales, como también lo estamos escuchando en llamadas, lo estamos viendo en los mensajes que nos envían, cuáles son las necesidades que las personas tienen, qué les gusta, qué no les gusta, y sobre eso hemos ido perfeccionando y mejorando nuestra experiencia. Hoy tenemos una gran cantidad de clientes, ya hemos alcanzado cerca de 900,000 personas, pero el reto es llegar a los 5 o 6 millones de personas que ya puedan utilizar Sigi y que además lo utilicen con mucha recurrencia. Ujú. Sigi aparece como un hito dentro de Banco Industrial. Y ahora que escucho tus respuestas, Michelle, hay como un efecto Sigi. Y me gustaría que describas este efecto en lo que yo veo 2 lados. Me da la sensación que genera un efecto dentro del banco. 50 años de éxito, pero también cambia la cultura interna. Mi primera parte de la pregunta es cómo tú describes el efecto de Sigi en un banco con 50 años de éxito, pero que trae esta disrupción. Y también cuál es el efecto de Sigi respecto a cómo sus clientes y los usuarios ahora ven a Banco Industrial. De pronto los ven más cercanos, de pronto hay una mayor horizontalidad. ¿Cuáles son esos efectos de Sigi tanto adentro como afuera? Excelentes reflexiones y preguntas, Luis. De dentro, Sigi no hizo cambiar al banco, porque Sigi abrazó la cultura del banco y sus valores porque son pilares fundamentales en cualquier empresa y sobre todo con los niveles que tiene Banco Industrial. Pero sí vimos ángulos diferenciales, generamos chispas de esa disrupción que necesitas para llegar al siguiente nivel. Entonces eso ha generado y encendido los focos en algunas otras áreas que no están directamente ligadas así, pero ahora quieren formar parte de ese movimiento que significa alcanzar los nuevos mercados con soluciones disruptivas, con temas diferenciales. De hecho, justamente acá en el Building Fest vamos a hablar cómo a través de Sigi se co-crearon soluciones e iniciativas junto con Sempro para alcanzar nuevos mercados con respuestas y temas que le generaran un reward inmediato al cliente. Entonces, en ese sentido, ha despertado esas ganas de querer ser diferente, no por ser rebelde, sino por alcanzar los objetivos que tengo a nivel corporativo o a nivel de organización. En el segundo aspecto, que también es muy relevante, la cultura de Sigi se ha venido creando a medida que hemos venido creciendo. Hace 3 años empecé yo solo, siendo uno básicamente de los co-founders de lo que es Sigi per se. Y hoy ya somos 170 personas, con un talento totalmente ambivalente a lo que conocía la corporación, porque nosotros somos una empresa básicamente de tecnología dentro de la organización, pero además tenemos perfiles muy jóvenes. La edad promedio de Sigi es cerca de 26 años. Entonces eso también te empieza a romper paradigmas internos en el sentido de cómo atraer el talento de la actualidad, cómo ser ese nuevo
ecosistema que está trayendo el talento que quiere brillar y que tiene un propósito mayor que solamente generar un empleo. Entonces vamos a decir, ese turbo se ha inyectado a lo que ya venía Banco Industrial haciendo muy bien y que ahora se reconoce como esa visión. La visión del banco cambió en el 2020 a ser una empresa tecnológica con licencia financiera. Y hoy dimos la evidencia, somos una evidencia como tal, porque eso es lo que ha venido haciendo el banco, pero que además lo materializa con Sigui, donde es un ecosistema que esté interconectado no solamente con el banco, porque Sigui también colabora con agentes externos para proveer servicios a las personas. Tenemos startups de Costa Rica que están conectadas con nosotros y nos ayudan a dar servicios. Estamos con empresas de distribución de distinta índole conectadas en Guatemala. Damos créditos para un tercero que utiliza Sigui como una plataforma de distribución de créditos de bancarización. Entonces Sigui se ha convertido en un eje tecnológico pivotal para distribuir servicios financieros a ese segmento. Sumamente interesante, Michel. Y voy a tomar 2 puntos en la respuesta que nos has dado. Uno, 98 actualizaciones, 2 por semana. Sí. Eso nos hace pensar en un pie en el acelerador, una dinámica, una aceleración muy grande. Muchas veces la aceleración también viene arañando el carro, con algunos hay que levantarse rápido. Pero también hablabas de una chispa que ha incentivado otras áreas. ¿Cuál es el mensaje que tú le darías a un gerente, a un director de otra área que quiere sacar un producto tecnológico y tú le dirías, este error no lo cometas, no vayas por aquí, ten cuidado con esto? ¿Cuáles son esas lecciones que en los años de Sigui tú compartirías para que otras áreas vayan más rápido y se suban en los hombros del éxito de Sigui? Mira, y en general en todas las empresas lo que hay que tener es una visión estratégica de a dónde quieres llegar o qué es lo que quieres lograr, ¿sí? Sobre eso, establecer cuáles son los riesgos que estás dispuesto a correr. Y ya cuando tienes ese framework, como bien lo dijiste tú, Luis, ya puedes permitir que el carro se arañe o se raye por algunos lados porque tú ya estabas claro que esos errores tenías el apetito de cometerlos. Pero hay cosas que definitivamente tienes que tener claras que no vas a hacer. Por ejemplo, nosotros en nuestro caso sabíamos que no podíamos poner en riesgo la licencia, ni la ética, ni tampoco la solidez de la corporación en función de lanzar un producto disruptivo. Esas eran cosas que eran no negociables. Mas, sin embargo, si había espacio de innovación siempre dentro de los parámetros de la legalidad, de la supervisión que tenemos como entidad fiscalizada, como son los bancos en Guatemala, pero nos hemos permitido hacer cosas diferenciales siempre dentro de la normativa. Entonces, la verdad que resumiendo es eso, tener un objetivo estratégico claro, saber hasta dónde son los riesgos que estoy dispuesto a correr y saber que te vas a equivocar y vas a fallar y se va a perder algo. Te vas a dar cuenta que hay personas que no eran las adecuadas para eso que estabas haciendo y vas a tener que rotarlos, o tal vez los vas a perder porque la competencia ve algo que estás haciendo muy bien y te los trata de quitar. Y si no es el equipo, también puede ser que hayas hecho un producto que no tiene un market fit y te das cuenta en el momento que lo tienes que deshacer y volverlo a rehacer. Pero no está mal, es un proceso natural. O sea, el fallar cuando estás trabajando a través de la sombrilla de metodologías ágiles es el proceso natural. De hecho, si no fallas, difícilmente estás haciendo un producto que sea escalable. Perfecto, Michel. Y para ir cerrando la conversación, tú nos has mostrado también el rol en el ecosistema que juega Sigui, sí, ¿no? Este pivote tecnológico, pero también has mencionado algunos retos, ya sea en la adquisición de talento tecnológico o la conectividad en el país. Por otro lado, Guatemala muestra un crecimiento y una estabilidad macroeconómica que llama la atención de la región también. ¿Qué más falta para que siga creciendo Sigui, para que se sigan cerrando brechas? En este ecosistema, ¿qué tuercas hay que mover? ¿Qué requerimientos se necesita para que haya mejor conectividad, funcione mejor? ¿Cuál es la solicitud de Banco Industrial? Definitivamente tiene que estar la voluntad de que la inclusión financiera es un rol de todos. Cuando yo para pagar un café, un parqueo o cualquier servicio
estoy y me meto la mano en la bolsa y saco efectivo, estoy contribuyendo a la exclusión financiera de las personas. Entonces, uno de los grandes capítulos ha sido los bancos tienen que hacer la inclusión financiera, pero eso en realidad es una responsabilidad de todas las personas que vivimos dentro del país. También tienen que haber políticas públicas que estén enfocadas hacia esto. Lo hemos visto en algunos países donde hay iniciativas muy grandes como en Brasil, en el caso de Pix. Yo no soy un promotor de que el Estado tenga que estar orquestando productos, pero pueden haber iniciativas que promuevan la inclusión financiera. Por ejemplo, el tema de el compartir datos o que hayan burós en los cuales puedas empezar a compartir información suficiente para no tener que hacer inversiones necesarias donde yo sé quién es Michelle o tú tienes que saber quién es Michelle y cada quien tiene que saber y puede haber algo centralizado. Entonces, creo que los temas de data pueden ser interesantes e importantes para desarrollar y sin duda, y es algo que seguramente han escuchado mucho en el Building Fest, que es un capítulo, la verdad que tiene mucha oportunidad en Guatemala, es la inversión en infraestructura. Infraestructura, como decías tú, de conectividad para acceso a Internet, pero también infraestructura de transporte, de puertos y aeropuertos que empiecen a desarrollar con mayor potencia las cabeceras departamentales. Guatemala, como dices tú, tiene una gran bendición que es su estabilidad macroeconómica porque depende del sector privado y de la producción del sector privado. Mas, sin embargo, podríamos explotarla aún más y crecer en doble dígito nuestro crecimiento anual si se realizan las inversiones requeridas en temas relacionados a la infraestructura en general. Entonces, yo creo que eso es algo que es muy necesario en la actualidad y que sobre todo no hay mucho tiempo para hacerlo porque evidentemente los competidores en el nearshoring o los que están atrayendo nuevas inversiones se están desarrollando rápido. Hay países en la región que están invirtiendo mucho para atraer esa inversión extranjera y generar desarrollo y empleabilidad en sus países. Entonces, es algo que no tenemos 10 años para hacerlo, sino tenemos los próximos 2-3 años para iniciar estos proyectos y que empiecen a tener resultados en el corto y mediano plazo. Perfecto, Michelle, muchísimas gracias por tus respuestas. Nos has regalado una mirada profunda de lo que significa CIGI y el rol de Banco Industrial. Síganos en el Building Latam Fest. Muchísimas gracias.